Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Boda Silvestre, yo soy Mónica y hoy por el título estaréis viendo que vamos a hablar de autoras. Este vídeo lo tenía grabado, van a sonar los truenos, creo, porque estaréis viendo que, efectivamente, que bueno, la luz que hay es la de... Todo el mes así lloviendo. La luz que hay es la de, efectivamente, un día de lluvia, no puedo grabar en otro momento, así que bueno, estamos en estas. Quería decir eso, que el vídeo estaba grabado, pero bueno, se ha quedado sin audio. Porque grabar con el micro con la batería a medias, pues es lo que tiene. Estaréis viendo por aquí a una señora. Es una ilustración de siempre Emperatriz, que no os asustéis. Y nada, vamos a hablar de escritoras. No es un vídeo que tenga muy preparado, ¿eh? O sea, voy a venir aquí a hablar un poco de las impresiones que tengo de escritoras que quiero seguir devorando su obra, que quiero repetir y que quiero descubrir. Este vídeo lo podéis encontrar en varios canales. Fue rodando por aquí hace unos meses y es originario del canal Pat Lee Libros. Así que bueno, vamos allá. Vamos a empezar con escritoras que me gustaría seguir leyendo su obra porque me han encandilado. Estoy hablando primero de todo de Elizabeth Mulder. ¿Qué me sucede con Elizabeth Mulder? A ver, es una escritora de la cual ya he hablado un poco, así que estoy haciendo un poco de trampas, por un lado. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta que yo quería hacer un vídeo específico de esta escritora, pero no lo sé enfocar. Ahora mismo estoy un poco como bloqueada y no sé muy bien cómo enfocar ese posible vídeo de ella, así que no sé si llegará a salir a la luz, espero que sí. Ya iremos viendo. Simplemente os quería comentar que yo de ella he leído 2 libros, una novela como muy cortita y un libro que es el que sí que quiero seguir leyendo porque su obra está prácticamente descatalogada, lo cual me da muchísima pena. No sé si alguien me puede escuchar desde este pequeño canal, pero de verdad es que la obra de Elizabeth Mulder es buenísima y está prácticamente descatalogada. No se puede encontrar más allá de libros del año 1951, 1948. No me voy a comprar libros tan antiguos. Entonces... me encantaría seguir leyendo su obra y no sé, ojalá suceda. Así que bueno, deciros que Elizabeth Mulder fue una mujer que tuvo una vida interesantísima. Ella era de padre holandés, se crió entre, creo que era Puerto Rico o Costa Rica, y en España, nació en Barcelona, murió allí. La verdad es que no se exilió, pero sí que es verdad que trata temas, aún así, a pesar de no haber vivido ese exilio, temas pues igualmente controvertidos para el régimen de la época, ¿no? Trata mucho sobre la libertad de las mujeres, mucho sobre la posición que tienen dentro de su clase social, de las limitaciones que tienen para poder ejercer esa libertad o poder ejercer esas profesiones que quieren llevar a cabo. Y Elizabeth Mulder... precisamente de ese tema trata en Una sombra entre los dos, una novela que a mí me entusiasma. Trata sobre Patricia, que es una doctora que trabaja en el hospital de su hermano y se casa con Julio, que es un hombre que por muy liberal que sea, por muy de clase alta que sea, no le va a poner fácil el poder seguir ejerciendo su profesión. Y al final, pues Elizabeth Mulder siempre nos muestra esa situación de las mujeres en esta clase social que os comento, pero que no lo tenían tan fácil a pesar de ello. Y a mí esta novela me entusiasmó muchísimo. Y la segunda novela que he leído también es Alba Gray. No voy a hablar más de ella. No me voy a hacer más pesada. Os remito al top de mejores lecturas 2024. Está dentro del top 5. O sea que si imagináis que si no lo habéis visto, es una novela que me entusiasmó. También he leído Historia de Java, que es una novela cortita sobre una gata que busca esa libertad. Y la novela que me queda por leer de ella y que quiero leer y que no la tengo aquí ahora mismo, pero sí que la tengo, es El retablo de Salomé Amat. Os voy a leer un poco de qué trata, porque así podéis haceros una idea. Es una novela que por lo visto ella estuvo escribiendo durante gran parte de los últimos años de su vida y creo que puede ser muy interesante. Dice: El retablo de Salomé Amat fue el gran proyecto final de Elizabeth Mulder, su obra póstuma. Esta novela es la paradoja que desvía la atención de la figura de Salomé para abrirnos un camino más allá de la consecución final del deseo. Elizabeth Mulder arrastró este relato durante los últimos 30 años de su vida. Fue concebido en origen como la historia de las mujeres de una gran saga familiar. El retablo en 3 piezas se conserva hoy en letra mecanografiada entre los documentos de su legado. Bueno, aquí lo que hace el autor es reducir y compilar en 2 generaciones, madre e hija, la larga estirpe que imaginó en principio y trata un poco pues, de la vida de estas mujeres. La verdad es que me interesa muchísimo. Ya veremos si finalmente hago este vídeo de Elizabeth Mulder, si me sumerjo más en su figura y os la presento o no. Es que, como digo, de momento estoy un poco bloqueada, ya veremos.
La siguiente autora que me encantaría seguir devorando su obra porque me está encandilando, y hablo en presente porque es un libro que llevo arrastrando 2 meses. Si habéis estado por aquí, ahora cuando lo enseño nos va a extrañar. Estoy hablando de Susa Bank, una escritora alemana pero de origen húngaro, sus padres son húngaros, aunque ella escribe en alemán. Los días luminosos es lo que estoy leyendo. Bueno, voy un poco más de la mitad. Es un libro muy lento, muy pausado, muy sosegado, una escritura muy introspectiva, no hay apenas diálogos, es todo la narración, tiene un punto así como de nostalgia y de recuerdos y de otro tiempo pasado, entonces eso me encanta, pero claro, no siempre me apetece leer esto, porque me parece un poco más sesudo. Entonces, deciros que Susa Bank, tenemos otras novelas de ella, en Acantilado por suerte. Ella, como os he dicho, es alemana, o sea, nació en Frankfurt en 1965, si no recuerdo mal. Sí, y es también periodista. Entonces, en Acantilado tenemos El nadador, En pleno verano y Los días luminosos. El nadador es el libro que voy a leer seguro, o sea, os comento. No voy a hablar más de Los días luminosos porque ya hablaré de ello en el rincón lector del mes correspondiente, o no sé si lo juntaré con abril, ya veremos. El nadador dice, Hungría, 1956. Sin decir una palabra, Katalin huye hacia el mundo capitalista y abandona a su familia. Su marido, Kalman, vende la casa y la granja y decide recorrer el país con sus 2 hijos, Kata e Isti. Mientras Kalman cae en un estado de melancolía, Kata y su hermano pequeño tratan de mitigar su desconcierto. Solo cuando están cerca del agua, a la orilla de algún río o junto a un lago, cuando observan cómo nada su padre o cuando ellos mismos lo hacen, solo entonces hayan momentos mágicos de ligereza y felicidad. Con esta novela melódica y nostálgica, Susa Bank ganó el premio Aspecte del año 2002. Por el mejor debut en prosa en lengua alemana y se ha convertido en una autora de prestigio. La verdad es que voy a seguir leyendo a esta escritora seguro, seguro, seguro. Bien, la siguiente escritora que me gustaría seguir leyendo ampliamente su obra en ese aspecto es Laia Viñas, una escritora catalana, nació en Baix Ebre en 1997. Y ella pues tiene publicado Las Closcas en Alta Editorial. Me sabe fatal porque es una escritora que no está traducida al castellano, ya sabéis que he hablado de ella en otra ocasión. Y bueno, en Las Closques pues, nos habla de una saga familiar durante la Barcelona y algunas partes de Cataluña a lo largo del siglo XX, a raíz de un padre y una hija que se reencuentran en la Barcelona de los años 70, y vamos viendo pues, la saga familiar de Arnau, que es el padre. Está escrito de una manera también pausada, muy bella, muy reflexiva, muy trabajada, un catalán precioso, y os remito a mi top de mejores lectoras porque también hablé de él. Y la segunda novela de ella que me gustaría leer es Aquí Baix, que también está publicado en la misma editorial, en la Alta Editorial, y trata sobre una serie de personajes que están en la ruta del bacalao. Por lo visto ha tenido buenas críticas también el libro y me apetece muchísimo seguir leyendo a Laia Viñas, ya la tengo súper fichada. Ahora bien, respecto a las escritoras que me gustaría repetir, es decir, autoras que me han gustado mucho, no estarían en la categoría de devorar, en el sentido de que me han entusiasmado muchísimo de manera loca y que por eso las he incluido más en repetir que no tanto en devorar. No lo he dicho, pero este vídeo yo he intentado enfocarlo en más autoras como un poco más desconocidas o que apenas he visto por redes o que las he visto muy poco porque quería darle así como un poco más de visibilidad en este sentido, si podía ser. Entonces, a ver, autoras que me han gustado mucho y a pesar de que en el caso de la que vengo a hablar ahora, que es Marta Batalla, una escritora brasileña, no me ha parecido un libro redondo el que os vengo a presentar, pero aún así es como que pienso en este libro a veces. Lo leí el año pasado y me acuerdo de esta escritora. Como digo, el libro del que estoy hablando es Un castillo de Ipanema, lo leí el año pasado, me pareció irregular, pero aún así pues no puedo evitar pensar en él. A veces nos pasa, ¿no? Que hay libros que nos dejan pozo aunque no nos hayan parecido perfectos. Marta Batalla nació en 1973 en Pernambuco. Se crió en Río de Janeiro y bueno, tiene varias novelas. En español tenemos esta, como os digo, y otra que os voy a presentar, que es la que quiero seguir leyendo. Bueno, Un castillo en Ipanema trata sobre una saga familiar en Brasil durante el siglo XX. Si os interesan las sagas familiares, este libro os puede gustar. ¿Por qué me ha parecido irregular? Porque no nos queda muy claro quién es el personaje protagonista, o sea, salta de unos personajes a otros, les da voz a uno, le quita la voz a uno, se los pone a los otros. Entonces es un poco confuso en ese aspecto, pero la ambientación es buenísima. Es una ambientación, estás en el Brasil de esa época. Parte a raíz de Estela, que es una mujer que está en el Río de Janeiro de 1968, en la Nochevieja, está llorando, sabremos por qué. Y entonces, en ese sentido, pues sabemos que ella es descendiente de suecos que se asentaron allí en Ipanema y crearon este castillo, o sea que lo construyeron, el que hace alusión al título.
Y vamos viendo pues las generaciones de esta familia, relaciones que tienen entre ellos, también el propio Brasil del siglo XX, o sea, está súper interesante en ese sentido. Si os interesa este país, si os interesa saber un poco más, pues os lo recomiendo muchísimo. Trata mucho también pues de la emancipación de la mujer, su libertad, la sexualidad, las clases sociales, las desigualdades tan latentes, ¿no? Entre personas que viven en favelas, otras personas que tienen pues una alta clase, como en el caso de Estela, etcétera. La verdad es que me parece un libro como muy bueno en la idea. La ejecución no me pareció perfecta, pero está muy bien escrito. Por lo tanto, me compensa en ese sentido, ¿no? O sea, al final creo que me gustó mucho la temática, me gustó muchísimo la idea, me gustó muchísimo la manera en que está escrito, pero creo que es un poco confuso en cuanto a los personajes, en cuanto al enfoque de la historia. Pero aún así, quiero seguir leyendo a Marta Batalla. Entonces, el otro libro que quiero leer de ella es La vida invisible de Eurydice Gusmão. Entonces, os voy a leer un poco pues la sinopsis. Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas, Eurídice y Guida, quienes en los años 50 tomaron caminos muy diferentes. Mientras Guida se escapa de casa para vivir su amor con un prestigioso doctor que acabará abandonándola y dejándola sola a cargo de una criatura, Eurídice en cambio se comporta de manera ejemplar y sigue lo que se espera de ella. Su mejor perspectiva de vida es ser una buena esposa, ama de casa y madre. Pero en realidad ninguna de las dos es feliz con su elección y deberá pasar mucho tiempo hasta que se den cuenta de que la felicidad que anhelan está escondida en los lugares más inesperados. La verdad es que tiene muy buena pinta. Espero no tardar mucho en leer ese libro. La verdad es que lo he tenido en muchas ocasiones en la librería en las manos y no lo acabo de hacerme con él. Saltamos de Brasil a Portugal. Y estamos hablando de María Judith de Carvalho, esta escritora que nació en Lisboa y murió en la misma ciudad. En 1921 nació y murió en 1998. Me gustó mucho Los armarios vacíos. Os hablé de él hace unos meses cuando lo leí. Trata sobre Dora, que es una mujer que vive en la Lisboa de la dictadura de Salazar, se queda sola, se queda viuda con su hija, tiene que salir adelante y la verdad es que está bastante marcado el libro en la primera parte en relación a que Dora tiene que salir adelante y sacar a la hija adelante, y una vez que la hija ya es mayor y ya la puede presentar en sociedad, pues vemos ahí las mujeres que son armarios vacíos, como dice el título. Son mujeres que callan mucho, esconden mucho, pero no tienen mucho que esconder y que al final buscan mucho la aprobación de los hombres. Víctimas de sus circunstancias, ¿no? Me gustó muchísimo eso y me gustó muchísimo el narrador. La persona que nos muestra la historia, un narrador fiable, pero un narrador que no conoce todos los detalles y me pareció muy original, porque a pesar de ello pudo dar todas las pinceladas adecuadas, ¿no? Bueno, de María Judith de Carvalho me gustaría leer Tanta gente mariana, que también está publicado en Errata Naturae, y hay cuentos también de ella recopilados, pero están en portugués, así que igual si en un futuro quiero seguir leyendo a la autora y me gusta mucho lo que voy leyendo de ella, pues igual me lanzaría a leerlos en portugués. Así que ya veremos. Y ya por último, la última escritora que quiero repetir es Nina Berberova. Esta escritora de la cual os hablé en el último vídeo respecto a libros favoritos que he ido recuperando con El Junco Rebelde. Por lo tanto, remito a ese vídeo y así no me repito. De Nina Berberova sabemos que nació en San Petersburgo, eso sí que lo quería decir. Murió en Filadelfia en 1993 y nació en el 1901. Y ella era hija de un funcionario armenio, vivió en San Petersburgo hasta que en 1922 pues, se tuvo que dejar Rusia y, bueno, por el tema de la revolución bolchevique, y se instaló en París, en Berlín, pero luego ya acabó viviendo en Estados Unidos, o sea que vivió en varios lugares. Y de ella me interesa muchísimo un libro que os voy a comentar ahora. En 1922, Nina Berberova abandonó Rusia e inició un exilio que la llevaría a varios países europeos. Le llevó a escribir esta novela y dice: ambientada en San Petersburgo, Moscú y París, entre otras ciudades, la acompañante explora la ambivalente relación que se establece entre Sonia, la hija legítima y poco agraciada de una humilde profesora de música, y María Traubina, una diva rebosante de talento y belleza. En el San Petersburgo de 1919, asolado por el hambre y la miseria, la joven y tímida Sonia se convierte en la acompañante al piano de la ambiciosa soprano, a quien seguirá hasta París en el camino de esta última hacia el estrellato, que nada ni nadie parece capaz de detener. Torturada por la admiración y la envidia, Sonia buscará la manera de hacer justicia, por la desigual suerte que a una y a otra les ha tocado, movida por la obsesión de encontrar el punto débil de la aparentemente perfecta Traubina. Pintaza. A mí es un libro que creo que es bastante cortito y como sea como El Junco Rebelde, que en poco condensa mucho, me va a encantar. De esta escritora, obviamente escribió más, igual que me pasa con María Judith de Carvalho, que he ido viendo que tiene más libros, pero bueno, no están todos traducidos al español. Y en el caso de Nina Berberova veo que prácticamente casi nada ha estado traducido. La verdad es que estará bastante todo inédito, desgraciadamente. Y ya por último, en cuanto a escritoras que quiero descubrir, me gustaría descubrir a la escritora griega Margarita Liberaki con su novela Tres veranos.
Es una escritora que nació en 1919, murió en 2001, nació en Atenas, se crió con sus abuelos. Y la verdad es que esta novela tiene muy buena pinta, la tengo fichada hace muchísimo tiempo y dice lo siguiente, dice: Caterina, la joven narradora de este gran clásico de la literatura griega del siglo XX, es amante de la lluvia y también del sol, de los animales domésticos con los que convive, de los paseos solitarios entre olivos y pinos y de los domingos de playa, de las texturas y los colores de lo que la rodea. Mira al mundo con el deslumbramiento y la intensidad propia de sus 16 años. Por lo visto vive en las afueras de Atenas con sus hermanas, con su familia y nos va a enseñar un poco, no sé si será una especie de coming of age de la vida de Caterina. Y la verdad es que a mí todo lo que sea mujer, siglo XX, saga familiar, relación familiar y en una ciudad mediterránea, yo ya estoy dentro. Ciudad o en lo que sea, o sea, en un lugar mediterráneo. Así que esta historia yo creo que me va a interesar muchísimo. Pero bueno, de momento no me he animado. Margarita Liberaki entiendo que debe tener más obras porque me suena haber visto dentro de la Editorial Periférica. Ah, pues igual no. No, esta novela por lo visto se publicó en 1946, por deciros, y se sigue enseñando en las escuelas griegas y encabeza uno de los libros favoritos del país, de los griegos, de todos los tiempos. Pero creo que no hay mucho más publicado de ella. Si es así, os lo dejaré por la pantalla. Y si no pues nada. La siguiente escritora que quiero leer es Mara Maía, nació en A Coruña. Y esta escritora la tengo fichada desde que la vi en la web de la editorial 16, y ahora os voy a comentar. Nació en 1968, pero se crió también en Nueva York, por tanto también escribe en inglés. De las novelas que tiene escritas en español tenemos Secretos y tenemos La Doña del Plaza. Es una especie de biología, o no sé si trilogía está terminada, no lo sé, sobre la Guerra Civil Española. Escrita de una manera introspectiva, reflexiva, entonces creo que me puede gustar muchísimo. Y eso que son novelitas muy cortitas, pero nunca me animo a leerlo. Y a Mara Maía es que no la he visto prácticamente recomendada en redes, por eso la he traído aquí para yo recordarme a mí misma de que quiero leerla en un futuro. Y ya por último, la última escritora que he añadido es Jasmine Ward, que es una escritora estadounidense. Jasmine Ward nació en 1967 y Mississippi, y por lo visto ella trata pues un tema que le atraviesa muchísimo, que es el tema racial. Es afroamericana y entonces yo me empecé a leer en marzo, de ahí que la haya incluido aquí, La canción de los vivos y los muertos, que es una novela que igual os suena o que habéis leído. En español está en sexto piso y la verdad es que a mí me estaba entusiasmando. Llevaba casi la mitad, pero he decidido que la voy a comprar. O sea, como la estaba leyendo en digital, pues he decidido que la quiero tener y hasta que no me haga con ella, pues de momento no la voy a retomar. Pero trataba sobre una familia, sobre especialmente un niño que es preadolescente, viven en Mississippi y él es de padre blanco y madre negra y la verdad es que tiene una relación muy especial con su abuelo y con su hermana y la madre está obsesionada con este novio con el que tiene hijos y van a hacer una especie de road trip hasta la cárcel donde se encuentra el padre porque le dan el permiso para hacerlo, entonces se lleva a los hijos en el coche y vamos viendo pues a lo largo de la novela, de lo que yo había leído, pues cómo va a ser, ¿no? ese choque de realidad de una madre que en realidad pues no presta atención a sus hijos y es bastante negligente con ellos y los están criando sus padres. Y la verdad es que me estaba interesando muchísimo, estaba escrito de una manera bellísima, una manera, como digo, introspectiva, reflexiva, un poco toda la dinámica y toda la tónica que está trayendo este vídeo respecto a estas escritoras. Y por lo visto creo que Jasmine Ward trata estos temas, ¿no? El tema racial, el tema de la desigualdad, el tema de la injusticia, el tema de que ella la atraviesa, seguramente. Entonces, bueno, os quería leer un poquito también el otro libro que se ha publicado recientemente, porque por lo visto no tiene muchísimas novelas todavía. En sexto piso el año pasado se publicó Este mundo ciego y dice así: todo lo que Anis sabe lo aprendió su madre, a luchar, a ser fuerte, a crecer en un mundo sumido en la oscuridad. También fue ella quien le contó que su abuela era una guerrera africana que llegó a América como esclava y que el hombre blanco al que ambas llaman amo fue quien la engendró, el mismo amo cruel que vendió a su madre a unos hombres del sur. A Anis le aguarda ahora idéntico destino, encadenada a una hilera de hombres y mujeres recorre a pie los hermosos e implacables paisajes del sur de Estados Unidos, desde los campos de arroz de las Carolinas hasta una imponente plantación de azúcar en Luisiana, pasando por los mercados de esclavos de Nueva Orleans. Durante este viaje inhumano, la joven conocerá un mundo repleto de mitos y de espíritus, unos decididos a protegerla y otros dispuestos a traicionarla. Y a lo largo de todo el camino, Anis nunca dejará de luchar. Tiene buena pinta. Y es que todo lo que sea Estados Unidos desde los márgenes, desde colectivos pues, que puedan estar en marginalidad, me interesa leer siempre esa perspectiva. La verdad es que a mí Estados Unidos no es un país al cual lea mucho, pero sí es desde esta perspectiva me interesa mucho. Entonces yo creo que Jasmine Ward es una escritora que voy a tener que tener fichada.
He hecho un poco de trampas porque he dicho para descubrir y la he leído a medias, pero bueno, me entendéis. Y nada, este vídeo ha llegado hasta aquí, espero que os haya gustado. Espero que no haya molestado mucho el ruido de la lluvia, o sea, el sonido así de fondo. Y deciros que si habéis leído alguna de estas escritoras o que las queréis leer, pues me podéis comentar, o si me podéis recomendar alguna escritora que pueda encajar en estas premisas, pues también estaré encantada. Recordaos que si os ha gustado le podéis dar like, os podéis suscribir y activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Os dejo el Instagram en la cajita de información. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!